Benvingudes a tothom. Aquesta és la segona xerrada que fem amb la magistrada Pilar Martín i van quedar molts temes pendents, veu demanar a moltes famílies de tornar-ne a fer una segona i per això avui estem aquí. Continuarem amb la Pilar Martín, però a més avui ens acompanya també Valero Soler, ara us presentaré els dos ponents. La idea és que és un tema que preocupa molt a les famílies. A partir de la reforma del Codi Civil desapareix la figura de la tutela i la curatela i entrem en el tema de l'assistència jurídica i això genera a la vegada molts dubtes, molts tràmits nous i molts temes que preocupen a les famílies. Per tant, moltes gràcies Valero i Pilar per estar aquí. La Pilar Martín és magistrada jubilada, ha participat a partir de la comissió de codificació amb l'elaboració del decret de llei 2021, que és el que es refereix, el que parlarem avui, i també crec que està col·laborant amb el tema de la reforma del Codi Civil català. Per tant, que a més és mare amb una persona amb discapacitat intel·lectual, per tant té la doble vessant pràctica professional i pràctica com a mare. I Valero Soler, doncs, també una mica el mateix, ell també és pare d'una persona amb discapacitat, és notari de Barcelona i a més és delegat a Catalunya de la Fundació Aètiques. I llavors, com hem organitzat aquesta sessió? Bàsicament, els dos ponents faran una presentació per emmarcar tot el tema de 10 minuts més o menys cada un d'ells i després, com que moltes famílies ja ens heu enviat preguntes a l'hora de fer la inscripció, nosaltres les hem agrupat, perquè hi havia moltes preguntes que repetien o que eren similars, les hem agrupat, per tant, jo faré traspàs d'aquestes preguntes a la Pilar i al Valero. Igualment així ens quedarà al final un temps perquè coses que encara quedin dubtes teniu temps de seguir preguntant fins que ens treguin del pal al Macaire, que crec que és a les 8, menys 5, que sempre ens fan córrer una mica al final. Per tant, Pilar, si quieres empezar, gràcies. Muy buenas tardes a todos y gracias a Lola, atendiendo personalmente a Maite y a Monse, que son las que directamente han organizado más todo esto. Bueno, yo ya he hablado, desde septiembre llevo una charla o conferencia de este tipo cada mes con fundaciones o con asociaciones y he escuchado 6 o 7 online de todo tipo y llega un momento que ya me desespero porque ves lo que es la teoría, lo que está pasando en la práctica, las dificultades que encuentran las familias, las dificultades que hay en los juzgados, porque por un lado, lo he sufrido, hay excesiva cantidad de trabajo y pocos juzgados, pero también por otro lado, pues hay, no sé cómo llamarle, los que lo estáis viviendo ahora, los temas de la revisión de las incapacitaciones de nuestros hijos y de las figuras que antes había de apoyo, aunque no eran de apoyo, eran de representación absoluta y de vacío absoluto de su personalidad, pues, o de su capacidad. Estaréis viendo que recibís cosas que no entendéis. Y os puedo decir que yo tampoco las entiendo. Voy leyendo, la última que he leído es una de hoy, que me ha mandado Monse, de una familia que creo que estará aquí. Y bueno, me he tenido que ir a leer, que por eso los traigo. Es que me ha dado tal ataque cuando me quedaba media hora para venir, que me he traído la ley de la justicia voluntaria y el Código Civil catalán, por si hace falta leerlos en voz alta, para explicar esa resolución, que evidentemente contiene una serie de incongruencias, o de más que incongruencias, son cosas de modelo, sigue diciendo parte demandada, parte demandante, es como si no hubiera pasado nada. Solo que por el medio se nombra el decreto 1921 catalán, se nombra la ley de justicia voluntaria. Es muy penoso. ¿Esto por qué pasa? Pues supongo que porque más buena voluntad que tengan la mayoría de los jueces, y digo la mayoría porque como en todas las profesiones hay gente mediocre. Si tienes la mala suerte que te toca una persona profesional de cualquier ramo mediocre, pues te ha tocado. Pero la mayoría pienso y creo, y así ha sido mi experiencia todos estos años, que la mayoría son buenos profesionales. ¿Qué pasa? De entrada no tendrán ni un nuevo programa informático para adaptar las resoluciones de antes y todo lo que son, pues eso, los nombres de las partes y tal, en vez de decir interesados o comparecientes, se sigue diciendo demandante, demandado. Y esto, bueno, pues nos tenemos que ir haciendo un poco a la idea de que costará un tiempo que todo se reconvierta.
Bien, como no sé muy bien por dónde empezar, porque en la cabeza ya se me acumulan excesivas cosas, voy a ceñirme fundamentalmente a los apuntes que nos han puesto Monse y Maite para resumir un poco en estos 10 minutos. En principio, bueno, lo que sí que os quería comentar, que habréis oído muchas veces, yo no lo he dicho nunca, pero hoy lo voy a decir porque creo que hay que decirlo para ya no decirlo más. La palabra paradigma, que habréis oído en 100.000 sitios. La nueva legislación ha supuesto un cambio de paradigma. Bueno, pues paradigma, de entrada, yo creo que no todo el mundo sabemos muy bien qué es si no vamos al diccionario. Vamos al diccionario y es la teoría o modelo explicativo de una realidad física. Bien, hasta ahora sí que podemos entender por qué decimos que cambiamos el paradigma de la discapacidad. Y la cambiamos porque el modelo anterior de la realidad física de la discapacidad que tienen nuestros familiares, pues eran un objeto. Eran un objeto para el derecho, no un sujeto. Eran un objeto. Eran casi peor que un menor de edad. Igual que un menor de edad, pero casi peor que un menor de edad. Ahora son sujetos. Entonces, claro, el cambio de paradigma es total. Todo se ha de hacer teniendo en cuenta, en la medida de lo posible y hasta donde se pueda alcanzar, sus deseos, su voluntad y sus preferencias. ¿Vale? Entonces, todo esto, claro que es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo, es un cambio de sistema. ¿Vale? Ahora ya no hablemos más de que estamos en un cambio de paradigma, porque diciendo esa palabra parece que hay muchas instituciones o muchos gobernantes que se creen que ya han dicho bastante y se quedan ahí. Bueno, el tema del nuevo Código Civil, tanto estatal como catalán, ya sabéis que viene por la Convención de Nueva York del año 2006, que se ratificó en el año 2007, de los derechos de las personas con discapacidad. En España se ha desarrollado finalmente antes, aunque aquí ya la Comisión de Codificación empezó con anterioridad a la estatal, pero se ha desarrollado primero en el Estado con la Ley 8 del 2021. Y después la catalana ha sido por el Decreto Ley 19 del 21. Las dos entraron en vigor el mismo día, que fue el 3 de septiembre del 21. Por tanto, en Cataluña nos regimos por el Decreto Ley 19-21. ¿Son diferentes? Pues son diferentes, porque Cataluña ha seguido el sistema más bien germánico y el Estado ha seguido el sistema francés. Entonces, en el sistema francés la institución fundamental de apoyo es la curatela, y el sistema estatal pues ha quitado la incapacitación, por supuesto, no es que la hubiera quitado, ya se tenía que quitar desde el año 2006, pero bueno, ya no se contempla nada de esto. Y las medidas de apoyo fundamentales allí son la guarda de hecho, son el defensor judicial y son el curador, la curatela. Todas ellas, las tres, pueden ser con o sin representación, en función de las necesidades de la persona que lo tiene. Y se ha hecho de la figura fundamental la guarda de hecho, que no es solo la guarda de hecho de antes, es una guarda de hecho que, como os digo, el guardador de hecho puede ir al juzgado, pedir autorización para vender, que le den representación para determinados actos, etc. O sea, es una guarda de hecho potenciada, pero es la principal medida de protección. En cambio, en el sistema catalán, siguiendo el alemán, la figura de apoyo es el asistente. Y este asistente va a abarcar desde lo más mínimo, que sería como una guarda de hecho, sería atender a las necesidades cotidianas, hasta lo máximo, que es la representación. Representación que puede ser total para todos los asuntos de la vida, tanto personales como patrimoniales, o puntual para cosas concretas. La regla general, en la mayoría de los casos, será que sean representaciones para quien los necesite de tipo parcial, pues para el patrimonio, para acudir a las administraciones, temas de salud, de gestionar asuntos, pero la gran mayoría serán estas. Una parte también importante serán las representaciones plenas, pues en personas que no tienen, por sus circunstancias físicas o cognitivas, pues no tienen esa capacidad de manifestar cuál es su voluntad, su deseo o sus intenciones. Bien, estas son las diferencias entre uno y otros, pero por otro lado no os preocupéis por la diferente nomenclatura, porque todas las comunidades autónomas de los antiguos derechos forales tienen capacidad para legislar, están haciendo ahora lo mismo, están estudiando el tema la Comunidad de Aragón, la Comunidad de Navarra. En el País Vasco van por provincias, porque funcionan ellos, sus fueros son provinciales, y me parece que no sé si es en Álava o en Guipúzcoa, no sé si has oído algo, están ya o han sacado algo a punto de sacarlo. Cada una de estas, y Galicia también podría sacar, y Navarra también, son los que tienen derecho foral. Bueno, pongamos lo que pongamos, todas estas figuras que existen
son, no diría equiparables, no digamos equiparables, pero tienden a solucionar las mismas dificultades y a atender a la misma funcionalidad. Por tanto, aquí tendremos una asistencia con representación y los de Burgos tendrán una curatela con representación, pero de lo que se trata es de que sea una figura de apoyo a una persona con discapacidad para ayudarle a poder desarrollar toda su situación jurídica en condiciones de igualdad con los demás, que es lo que son las medidas de soporte. Apoyos para conseguir un desarrollo de tu capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás. Está quien lo puede hacer solo y está quien necesita un apoyo. Pues en eso es en lo que estamos. Luego me ha puesto aquí Monse que explica que la asistencia personal es otro tema, que no lo confundamos. Bueno, pues en una palabra, la asistencia personal que todos conocemos de la ley de la dependencia no tiene nada que ver con esta asistencia nuestra. La asistencia personal es un tema administrativo que depende de la ley de la dependencia y es para facilitar una persona cuidadora por horas, o que atienda, o que ayude a comer, o que transporte, o que lo que sea. Y esto nuestro es otra cosa. Esto nuestro es una ayuda para la vida en general, no para una necesidad material puntual, ¿vale? Y además no tiene nada que ver, la una es administrativa y esta es civil. Bueno, la asistencia en la legislación catalana actual y también en la reforma que se está haciendo del Código Civil, que suele decir que ya tiene que estar ya, si no hoy, mañana, pasado, celebrar a audiencia, a información pública, para que ya pueda deliberarse en el Parlamento, pero aún tiene que hacerse la información pública. Lleva diciendo que se va a hacer la información pública varios meses, pero aún no la hemos visto, pues bueno, pero ahora está prácticamente ya, o sea, solo están pendientes de eso. Bien, pues tanto en la actual como en la nueva normativa se puede hacer ante el notario o ante el juzgado. Ante el notario, el asistente notarial, la ley, el decreto ley, habla de asistencia notarial y de asistencia judicial. Ya en el proyecto de Código Civil se dice más claramente, en vez de asistencia notarial, se dice acuerdo notarial de soporte. Pero bueno, es lo que llamamos asistencia notarial. ¿Por qué acuerdo notarial? Porque no puedes ir al notario a nombrar un asistente si no vas con la persona que quieres que sea tu asistente y que lo acepte. Porque si no lo acepta, pues no tienes asistente, ¿no? ¿Entendéis? En esto, sea al notario hay que ir siempre la persona que necesita la asistencia y la pide, y la persona que le va a asistir, porque si no, no se podría conformar este instrumento público. Y luego al juzgado se va en los casos que no van al notario. Así como os he dicho que en la legislación estatal la guarda de hecho es el sistema de soporte prioritario, y todos los demás, tanto la curatela como la guarda de, o sea, tanto el defensor judicial como la curatela, en cuanto que son judiciales o son supletorios, pues aquí pasa lo mismo. La asistencia o el modo de soporte o de apoyo básico, fundamental, prioritario es el notarial, que es un acuerdo voluntario. Y al juzgado se va en aquellos casos que no se pueda ir al notario. Y luego está el tema de la guarda de hecho, que ya os diré luego 2 minutos, pero la guarda de hecho en Cataluña ahora va a ser totalmente residual. Bueno, pues al juzgado se va cuando la persona con discapacidad, ya de entrada los familiares o los que conviven con él, ven que no tiene ninguna posibilidad o muy difícil posibilidad de manifestar sus intenciones, deseos, preferencias. Cuando se va al notario, en teoría, tendría que ir al notario la propia persona. Como decía un abogado, no me acuerdo el nombre, Jordi, no me acuerdo el apellido, que tiene también una hija con síndrome de Down. Jordi Durá me decía, bueno, es que la asistencia notarial tendría que empezar por hacerla a nuestros hijos llamando por teléfono a la notaría y diciendo, pido día y hora para poder hacer una asistencia notarial. Pero bueno, esto es llevar la cosa, luego ya lo explicará Valero, llevar la cosa a extremos, ¿no? También. Porque evidentemente muchos de nuestros hijos, con una buena información, con una buena explicación por parte de sus padres, de familiares, de amigos, de fundaciones, de quien sea, pueden llegar a tener lo que dice el nuevo Código Civil, que es donde se define cuando se pasa del notario al juzgado, y es cuando la persona no conoce el alcance y las consecuencias de su designación. No conoce el alcance y las consecuencias de nombrar un asistente, ni las consecuencias del mismo, ¿no? Entonces, en este caso va al juzgado. Ahora podéis ir al notario, el notario hará una acta previa y en esa acta previa verá, según su saber y entender, si esta persona conoce o no el alcance y las consecuencias. Si piensa que sí,
y esto es un matiz muy amplio que ya os contará él, ¿no? De todo el tema de todas las ayudas que se pueden prestar a la persona para explicarse, pues se hará ante el notario. El notario ve que no, dirá que no, y les dirá a las personas que han acudido: vayan ustedes al juzgado porque yo no considero que podamos hacer este instrumento, esta escritura pública. Y entonces se va al juzgado. Bien, ¿qué tipos hay? Pues mirad, lo que os he dicho antes, la asistencia puede ir desde nada, desde decir, para acompañarme a hacerme el DNI, a representarme en todos los planos de la vida. Y de aquí a allí lo que necesite cada persona. Por eso se dice que la nueva ley contempla trajes a medida para las personas con discapacidad. Porque no hay dos personas iguales. No hay dos personas iguales de las que presuntamente no tenemos discapacidad, y no hay personas iguales de las que diagnósticamente tienen una discapacidad. Bueno, la notarial solo la puede pedir la persona. A ver, en este caso no llegamos al extremo de que llame ella por teléfono. La familia llama, quedan con el notario y ya el notario os explicará lo que hace una vez que le llaman, ¿no? Pero en cambio la judicial la pueden pedir no solo la persona interesada, que es la persona con discapacidad, sino también sus parientes en línea ascendente, descendente y colateral hasta el tercer grado, que son los sobrinos. En el proyecto de reforma se amplía aún más y se dice cualquier persona que le esté prestando un soporte de tipo fáctico o comunitario o social. Porque puede haber, por ejemplo, hay muchos casos de personas mayores que no tienen hijos, que no tienen familia, que no tienen sobrinos, pero tienen un muy buen amigo que más o menos le echa una mano. Pues ese buen amigo puede ir al juzgado y decir: tengo un amigo que está en una situación que no se entera muy bien de lo que está haciendo, necesitaría un asistente. Y entonces se lo pide al juez o se lo pide al fiscal. Ahora mismo solo se lo puede pedir a través del fiscal, y el fiscal se lo pide al juez. ¿Por qué? Porque no es un pariente. Pero cuando se apruebe el nuevo Código Civil podrá ir directamente al juzgado esta persona también. ¿Vale? Después, cuando os digo que puede llegar de menos a todo, el decreto ley, por razones obvias, porque fue muy urgente, porque se hizo en el mes de agosto para que saliera en septiembre y porque era para no tener que aplicar la curatela y todas las figuras del otro sistema que eran contrarias al espíritu que había en el derecho catalán, que ya tenía una asistencia antiguamente, pues el decreto, al ser tan urgente, no contempló nombres para esos distintos tipos de asistencia, pero el nuevo Código Civil sí lo hace y habla de que la asistencia puede ser colaborativa, de codecisión o representativa. La colaborativa es aquella que es de mero consejo. Esta de mero consejo seguramente será siempre notarial, porque si es solo para aconsejar, o sea, la persona va al notario y dirá: quiero que cuando yo tenga que hacer tales cosas, antes me den consejo estas personas, ¿no? Después está la de codecisión. Esta podrá ser tanto notarial como judicial, pero también dependiendo de la capacidad que tenga la persona para entender lo que hace. La de codecisión es cuando decidirán juntos lo que se va a hacer. Por ejemplo, para vender cualquier bien de su patrimonio lo tendrán que hacer conjuntamente. Y tanto en la escritura como en la resolución judicial se tendrá que decir si han de actuar siempre conjuntamente o si es válido lo que hace uno de los dos con el consentimiento posterior del otro. Si el asistido vende y luego el asistente, o sea, vende, por ejemplo, y no le ha pedido el ir juntos al asistente, y el asistente se entera y va y lo ratifica y lo confirma, pues no hay problema. Y al revés también. Lo hecho por el asistente, si el asistido puede decir luego que lo acepta, ¿vale? Lo normal es que sea conjuntamente, pero, o sea, que hayan de ir juntos cuando se pone una asistencia de codecisión. Pero dentro de esto habrá muchísimos matices, porque la codecisión puede ser también muy amplia. O sea, son tres nombres para ubicarnos un poco, pero puede ser todo amplísimo. Y luego la representativa, que podrá ser la total que os digo para todo, que no creo que sea la más normal, aunque por ejemplo pues para personas con un Alzheimer profundo que no conocen a nadie, pues seguramente será una asistencia con representación total o absoluta. Normalmente será parcial. La parcial es la que estáis recibiendo ahora los que estáis pidiéndola por primera vez en los juzgados o los que estáis haciendo la revisión. No sé si me estoy saliendo de clínica. Bueno, sí, bueno, pues en esta representativa veréis en las últimas resoluciones que el juez dice asistencia representativa para temas de salud, temas de economía o patrimonio, temas de administrativos y, no sé, pueden poner, no sé,
Hay 100.000 opciones que se puedan especificar. Entonces solo seremos o seréis representantes de aquello para lo que se ha puesto. En todo lo demás tendrá que tomar las decisiones la persona. Aquí, por ejemplo, apunto que es un tema que nos saldrá en la práctica y con el tiempo nos irán ocurriendo cosas, un tema tan fácil o tan difícil como la elección de dónde quieres vivir. Todos damos por supuesto que nuestros hijos van a vivir con nosotros, o cerca, o no cerca. Quiero decir, no en nuestra casa, pero en un piso tutelado, o en un piso con su pareja, pero que vamos a estar como controlando y como pudiendo ver dónde están. Pues puede ocurrir que tú quieras vivir en Barcelona y tu hijo, por lo que sea, quiera vivir en Madrid. O puedes decir 1000 cosas. Mira, algo tan fácil como que nos estamos planteando que a lo mejor nos vamos a vivir a Zaragoza, porque nosotros, Laura es hija única, no tiene primos aquí, no tiene familiares, y aunque tenemos muy buenos amigos, pero dices, ¿y qué? Y en cambio, en Zaragoza tengo muchísimos primos con los que me llevo muy bien y que han conocido a Laura desde que era pequeña. Entonces a veces no, que nos hemos comprado un piso en Zaragoza. ¿Qué pasa? Que está sobre plano y por eso como no lo veo, pues no lo tengo. Bueno, pues se lo dijimos a Laura. Laura, estamos pensando esto. Ay, no, yo no me quiero ir a ningún lado, mis amigos, tal, yo quiero ir toda la vida a la Cid, yo quiero ir toda la vida a Aura, yo quiero... Que no. Al segundo día ya viene y dice, he pensado que no me importaría, porque así conoceré gente nueva, porque siempre estoy con la misma gente. No me importaría. Bueno, pues imaginaros, ya está encantada, ya se quiere ir a Zaragoza, está todo el día haciendo la lista de sitios en los que se va a apuntar a Zaragoza, y ya cuando le digo, oye, que a lo mejor no vamos a Zaragoza, porque eso está allí, pero no se sabe. Y dice, ¿cómo que no vamos a Zaragoza? Bueno, con esto os quiero decir, imaginaros que yo me fuera y ella no quisiera, tiene 23 años. A mí seguramente yo tengo ahora mismo la patria potestad prorrogada. Cuando llegue la revisión, lo que me darán es una asistencia con representación en temas económicos, administrativos, de salud. Pero lo de la vivienda, lo de decidir dónde va a vivir, si yo no lo pido, el juez a lo mejor no se le ocurre. Hay jueces ahora que lo están pensando, porque han tenido casos prácticos que han visto este problema. Entonces eso también vosotros os lo tenéis que plantear si la asistencia vuestra va a ser judicial, o incluso también se puede plantear en la notarial, que la persona lo diga, ¿no? Decir, pues nos preocupa este tema y pensamos que habría que poner algo sobre este tema. Si lo puede decidir él, o lo decidimos, o le representamos nosotros en esa decisión. ¿Me entendéis? Pero todas estas cosas irán saliendo sobre la marcha, porque claro, cada día en los juzgados y en los notarios, las notarías se van a ver circunstancias novedosas que no sabemos cómo resolver aún porque no tenemos ninguna experiencia. Iremos con el mayor sentido común intentando y siempre teniendo en cuenta la convención y los derechos, derechos, deseos y preferencias. Siempre en la medida de lo posible. Porque también os he de decir que la representativa solo la puede hacer voluntariamente la persona que acude al notario si quiere que le represente. Lo puede hacer, creo que tanto en el poder preventivo podría poner que la asistencia luego fuera... Y en la asistencia representativa. Claro, pero la tiene que poner, la tiene que decir voluntariamente. Allí se admite porque es voluntaria. En cambio, en la judicial, la representativa la puede poner el juez, porque como es, digamos, la última instancia, la puede poner incluso en contra de la voluntad del asistido. Si el asistido va al juzgado, es una persona que ante un notario no le han aceptado, pues por sus condiciones cognitivas, la dificultad de conocer al cálculo y las consecuencias de lo que hace, pues entonces va al juzgado. Y ante el juez se puede expresar perfectamente. Sigo con los ejemplos de mi hija porque es muy representativo, son muy fáciles de ver. Cuando a Laura le hablé de lo de la asistencia y todo esto, porque le voy hablando de todas estas cosas, me decía, perfecto, me parece muy bien. Dice, ya sé quién será mi asistente. Y digo, ¿quién? Y pensé que vivía nosotros a un tío. La persona que tiene ahora mismo de referente en Aura, que es con la que va todos los jueves y que se llama... yo estoy muy mal con los nombres, Laura. Laura. No, Laura no, es Laia Martínez. Y bueno, ya le dije a Laia, digo, mi hija quiere que sea su asistente, tú verás. Dice, no, por favor, que tengo 2 hijos. Y bueno, con esto me refiero, que si mi hija va al juzgado y dice que su asistente quiere que sea Laia Martínez, el juez que lo está llevando ve que es imposible que una persona que solo es un referente, importantísimo, pero que es un referente, digamos, académico y de ayuda a través de lo que son las fundaciones, pero que no puede ser un referente vital porque tiene otra vida, tiene otros intereses, tiene otras cosas, no puede ser. Pues el juez seguramente lo tendrá en cuenta y lo aceptará.
¿entiendes? Pero el notario, en cambio, no puede poner nada en contra de la voluntad de la persona que acude. Y bueno, y todo lo demás ya lo veremos después. Lo único, lo de la recomendación en que os convoquen o no, yo sigo diciendo a los que ya tenéis la incapacitación, yo esperaría a que salga el nuevo Código Civil, porque así os llegará ya con más datos. Por ejemplo, os pondrán si es colaboradora, con decisión no representativa. Ahora solo os pondrán la representativa y nada más. Y de todo lo demás no se dirá el qué, pero a lo mejor necesitáis una conjunta en unas cosas y una representativa en otras. Entonces, yo esperaría, excepto, y lo he dicho siempre, que la persona, vuestro familiar que tiene discapacidad, se sienta molesto, ofendido, incómodo con esa declaración de incapacidad. Entonces irá al juzgado, que la quite. ¿Vale? Gracias, Pilar. A Valero hemos pedido no solo que nos hable de este tema, también del tema del testamento, que es un tema que entronca, pero no, es un tema en sí mismo. O sea, pues muchas gracias por invitarme a esta charla. Justo lo que ha dicho Pilar, lo último, también, claro, solicitar la revisión y que de repente te quiten la incapacitación por lo del tema de la seguridad social, que no está solucionado, pues también sí, luego lo hablamos. Entonces, yo creo que la recomendación muy Pilar es esperar a que nos llamen para la revisión, ¿vale? A ver si mientras tanto, aparte de que salga el código catalán, pues se reforma la ley de la seguridad social, ¿vale? Luego hablaremos de esto, que esto es materia más de, yo creo que de Pilar. Bueno, materia mía, pues sobre todo, hay muchas cosas que hablar en el mundo de la discapacidad desde el punto de vista jurídico para intentar proteger a nuestros hijos, pero yo creo que ahora hay dos cosas fundamentales. Por un lado es en vida de nosotros, pues todo lo que ya ha anticipado Pilar de la asistencia, que ahora se puede hacer notarial, hablaré de ello, de cómo estamos haciendo o estoy haciendo las asistencias notariales, y luego pues cuando no estemos, que es la herencia famosa y por tanto el testamento, que es el paso previo donde podemos regular lo que pasará cuando no estemos, desde el punto de vista patrimonial y también desde el punto de vista personal de nuestros hijos. Ciñéndome para ir al grano en estos 10 minutos y hacerlo muy práctico, voy a seguir las más o menos seis cuestiones que me ha puesto Monse en mi presentación. Entonces, la primera de ellas me pregunta que por qué es importante hacer testamento en nuestro caso, es decir, el testamento de los padres que tenemos hijos con discapacidad. Bueno, hacer testamento es necesario en todos los casos. Eso ya partimos de esa base. Es decir, todavía en la notaría seguimos teniendo declaraciones de herederos ab intestato, que es lo que se hace cuando no hay testamento, y la verdad que, bueno, pues por ahí tienes que pasar a lo que dice la ley, y además ahí pues dice los herederos son los hijos, aparte de iguales, y ya está. Entonces hay que intentar evitarlo. Con lo cual hay que hacer testamento en todos los casos. Pero, evidentemente, cuando hay una persona que necesita una especial, vamos a llamarle protección, aunque la palabra protección parece que no le gusta en un nuevo paradigma, pero bueno, nosotros nos entendemos, protegerle. Evidentemente, pues todavía es más necesario, ¿vale? Aquí por muchas razones. Si por ejemplo tenemos, y luego hablaremos, pero el testamento es un traje a medida. Cada familia, cada persona, hay que mirar sus circunstancias y hacer el traje a medida. Pero por ejemplo, si tenemos una familia con 2 padres y varios hijos, uno de ellos con discapacidad, pues lo que permite el derecho catalán, que ahora hablaré un poquito de las legítimas, que es hacer el testamento del uno para el otro, es decir, dejarse todo o una gran parte al cónyuge, yo siempre digo que retrasa la decisión final. Es decir, si no hacemos testamento y morimos relativamente jóvenes, van a heredar nuestros hijos, a lo mejor menores de edad, van a heredar todo por partes iguales, inmuebles, todo, incluyendo el hijo con discapacidad. Sin embargo, si hacemos del uno para el otro, el que quede, el periodo de vida, si tenemos algún fallecimiento, digamos, prematuro de alguno de ellos, de los cónyuges, pues el que queda puede retrasar la decisión porque queda propietario de todos los bienes, ¿vale?
Se pueden poner cautelas también, porque mucha gente dice, bueno, si el viudo se vuelve loco y empieza tal, pues también hay cosas para mantener al viudo viuda en el redil y que no haga locuras, también las hay. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque en Cataluña tenemos que aprovechar que tenemos un sistema de legítimas peculiar y bastante más favorable para lo que nosotros queremos, en general para todo, pero encima cuando tienes un hijo con discapacidad es un problema. Mira, hace poco me ha llegado el libro de un compañero, Carlos Marín, notario de Gandía, que ha escrito mucho sobre la discapacidad, sobre todo sobre la herencia. Tengo un libro así sobre la herencia de la discapacidad. El 90% de su libro es intentar a ver cómo puedo superar las legítimas del derecho español, que son muy diferentes, para poder mejorar o hacer lo que yo quiera cuando tengo un hijo con discapacidad y otros hijos. Por lo cual es muy importante saber que aquí en Cataluña la legítima pues es más débil. La legítima es el derecho que tienen los hijos a recibir una parte de la herencia, que además en Cataluña es mucho más pequeña la porción, porque es una cuarta parte. En la mayoría del resto del Estado es 2/3 partes a repartir igualitariamente entre todos los hijos. Fijaos, con lo cual no puedes hacer distinciones muchas veces cuando tienes un hijo con discapacidad. Es verdad que en la reforma del Código Civil en español pues, se ha puesto alguna cautela a través de sustitución de comisaria, pero es un problema las legítimas. Aquí no. Aquí la legítima además es voluntaria, es decir, tú le puedes dejar perfectamente todo a tu cónyuge y los hijos solo podrán pedirle la legítima. Que bueno, que hay gente que dice que ya es bastante, pero bueno, solo pueden pedir la legítima. Si no la piden no pasa nada, lo puede heredar todo, y si la piden es darle una cuarta parte del valor de los bienes a repartir entre todos los hijos, que además se puede hacer en dinero, ¿vale? Y eso no solo en el caso del fallecimiento del primero, sino luego nos viene muy bien porque si queremos mejorar a un hijo con respecto a otro, y cuando digo mejorar un hijo respecto a otro, luego os diré que a lo mejor no es precisamente mejorar al hijo con discapacidad, ya lo veremos. Pues también precisamente para esto, no tenemos el problema de la legítima, ¿vale? Con lo cual, muy importante, es decir, tenemos en Cataluña una libertad mucho más amplia. Solo Navarra es el único sitio que no tiene legítimas. Fuera de Navarra, incluso otros países, Francia, yo cuando hago testamentos extranjeros, ahora que aplico la ley de la residencia habitual, porque en Francia, en Italia, en muchos países hay legítimas más potentes que en Cataluña, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante hacer el testamento. Y porque además pues, ordenamos, como digo, la sucesión, tanto desde el punto de vista patrimonial y personal. Y ahora entraremos un poquito más en detalle. Me dice en el segundo punto, Monse, que no, qué... Siéntete libre, pero orientativo. No, pero me ha gustado. Porque para que no me disperse, ¿vale? Pues me parece perfecto, vamos. En el segundo punto luego pondrá alguna cosa mía, pero me gusta. ¿Qué temas habrían de estar contemplados en el testamento en el caso de que alguno de los hijos tenga discapacidad intelectual? Bueno, pues aquí, lo primero, traje a medida, y hay que ver, primero, circunstancias de la familia. No es lo mismo familia con marido y mujer, o marido, mujer, madre soltera, que luego tengamos solo un hijo con discapacidad, que tengamos más hijos que no tienen discapacidad, la relación que hay entre ellos. Yo veo, bueno, que seguramente que algunos ya tenéis hijos ya un poquito ya mayores de edad, y entonces ya sabéis la relación, pero hay otros que no. Yo en mi caso pues tengo una de 14, que es la que tiene discapacidad, y la pequeñaja que tiene 6, entonces yo no sé cómo se comportará en un futuro mi hija pequeña. Entonces todo esto hay que evaluarlo. Con lo cual no se puede dar unas, digamos, orientaciones muy generales. Y luego tenemos que saber lo que necesitará nuestro hijo con discapacidad. Que la discapacidad es muy amplia, puede ser leve hasta muy grande. Entonces, ¿qué necesitará? Pues necesitará un techo donde vivir, seguramente más que tener inmuebles, pues necesitará un flujo de ingresos, necesitará un apoyo en el sentido de la asistencia, un apoyo puntual, un apoyo más
constante. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, porque en el testamento, como ahora veremos y os diré cláusulas que se pueden poner en el testamento, podemos ordenar el destino de los bienes, pero también podemos decir esos bienes que van a nuestros hijos, quién los puede administrar, cómo se tienen que administrar y qué es lo que yo quiero para mi hijo. Se puede hacer una especie, pues bueno, pues al final es una memoria sobre lo que a mí me gustaría que pasara cuando no esté. Que tampoco, como decía mi padre, que era notario, y le decía a veces a gente que iba a su notaría y que se enrollaba mucho y demás, yo le tenía menos paciencia que yo. Le decía, ya le cortaba y decía, no pretenda usted dirigir la vida desde el cementerio. Y tenía un poco de razón, pero es verdad que es imposible que podamos atar todo, pero sí que hay que aprovechar el testamento para dejarlo lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, en el testamento, ¿qué se puede hacer? Pues yo pongo una primera cláusula a veces de explicaciones. ¿Por qué hago yo ese testamento? Es decir, ¿qué quiero hacer con este testamento? ¿A quién quiero favorecer de mis hijos? ¿Cómo quiero que cuando yo no esté viva mi hijo con discapacidad? Bueno, esto a lo mejor no es obligatorio jurídicamente, pero dará unas pautas para la persona que luego tenga que aplicar este testamento, para el administrador, para el posible asistente, etc. Eso no está de más, porque a veces quizás lees el testamento y si al final hemos decidido dejarle poco al hijo con discapacidad, dirá, uy, vaya padres, ¿no? Que al final no favorecen al más débil, entre comillas, ¿no? Entonces esas explicaciones están muy bien. Y luego, como forma de dejar la herencia, pues lo que digo, habrá que verlo. Es decir, si tienes un hijo único con discapacidad, pues al final ya todo para él. Evidentemente, pues ahí es mejor si están los padres los dos, pues dejárselo uno para el otro y luego ya al hijo con discapacidad, y entonces tendrás que pensar en otras cosas, en cómo se ordena, porque al final va a ser, digamos, dueño de un patrimonio, incluido inmobiliario. Pero si tenemos otros hijos y los hermanos pues son fiables, de momento, y podemos hacerlo, quizás nuestro hijo con discapacidad pues no necesite un inmueble en propiedad. ¿Para qué? Porque además, y es una de las preguntas que hay que luego veremos, puede perjudicar en el tema famoso del copago, que luego hablaremos. Pero incluso prescindiendo del tema del copago, dice, bueno, pero ¿para qué quiero darle, bueno, si va a vivir a lo mejor pues, en una residencia, una nueva residencial, pues quizás lo más lógico que le puedas dejar a tu hijo con discapacidad pues es activos monetarios, que pueda haber flujos de ingresos, que tenga dinero para poder satisfacer todas sus necesidades, tal como vive ahora. Con lo cual esto pues, se puede hacer con un legado de dinero, de todo el dinero a lo mejor no, pero darle una parte más importante del dinero que a los otros hermanos, mientras que a los otros hermanos le dan los inmuebles, por ejemplo. Y luego incluir una cláusula que a mí me gusta mucho, que es el legado de alimentos, que es un legado que se puede hacer incluso condicional, para el caso de que no tenga nada, o no condicional. Es decir, yo tengo otro hijo que sé que le va a cuidar, le dejo la mayor parte de la herencia a ese hijo y entonces le impongo la obligación legal, esto es obligación legal de alimentos, que luego si queréis lo hablamos un poquito porque bueno, es una cláusula que hay que regularla bien, ¿vale? Hay que establecer qué se entiende por alimento, cómo quiero que se ejecute ese legado si se tiene que ejecutar, poner un órgano de control, de vigilancia de ese legado de alimentos, por si no se cumple, porque además la ley prevé que si no se cumple el legado de alimentos, cualquier persona interesada puede acudir al juez, que el juez podrá transformar ese legado de alimentos en un legado de renta vitalicia, que es el otro legado importante. Es decir, pues mire, las necesidades de esta persona son 500 euros al mes, 1000 euros al mes, pues lo cambio por una renta vitalicia. ¿Por qué no recomiendo yo desde un principio la renta vitalicia? Bueno, pues salvo que sepamos las necesidades, a lo mejor ya nuestro hijo ya sea muy mayor y nosotros ya seamos todavía un poquito más mayores, pues será complicado saber las necesidades. Entonces, por eso recomiendo el legado de alimentos. Luego, también podemos ordenar la sucesión futura, es decir,
si le hemos dejado bienes a nuestro hijo con discapacidad, o a cualquiera, porque esto se puede aplicar a cualquiera de los hijos, le podemos poner un llamado fideicomiso de residuo, por ejemplo. Porque hay mucha preocupación, sobre todo en discapacidades leves, que mi hijo haga un testamento y entonces yo le he dejado a lo mejor pues, la vivienda familiar, porque la vivienda familiar la puedes dejar, que a lo mejor eso no te penaliza mucho en el copago y en otras sin renta y demás. Le he dejado la vivienda familiar porque es donde vive, pero como oye, puede hacer testamento, pues oye, a lo mejor se lo deja a la pareja o al parejo de turno, ¿no? Y eso le preocupa mucho a la gente. Entonces, con el fideicomiso de residuo lo que dices es que yo le dejo a mi hijo con discapacidad esto, ¿vale? En vida puede disponer de él, con apoyos o sin apoyos, que eso lo podemos poner también, pero a su fallecimiento, si no ha dispuesto de él, irá obligatoriamente a otra persona. Normalmente pues es el otro hermano o los otros hermanos o otra persona, ¿vale? Con esto controlamos que los bienes no se vayan a otra familia. Ese es el llamado fideicomiso de residuo, que se puede hacer en cualquier caso. A hijos con discapacidad, esto también era una típica de los hijos manirrotos y tal, que no te fías de ellos y se pone desde hace siglos esta cláusula. Esto sería por lo que se refiere a nuestra herencia, es decir, nuestros bienes. ¿Cómo dejarlos? Y he dado pues, varias alternativas. Ahora también, siempre también hemos podido, en algunos casos, ordenar también la sucesión de nuestro hijo con discapacidad. Es decir, lo que tenga nuestro hijo con discapacidad, independiente de este fideicomiso de residuos, que también ayuda, pero lo que tiene nuestro hijo con discapacidad, poder decir, si él no puede hacer testamento, porque tiene una discapacidad importante, ¿a dónde irá? Esto es importante, porque si no puede hacer testamento, irá a sus hermanos, a todos por partes iguales. Cosa que a lo mejor, no todos los hermanos se lo merecen, o no todos los hermanos son los que se están encargando del cuidado cuando los padres no estemos, ¿no? Y eso es lo que se llama la sustitución ejemplar, ¿vale? Que no sé si habéis escuchado, la sustitución ejemplar, y es poder ordenar, nombrar herederos a nuestro hijo con discapacidad, de lo que él haya recibido, tanto de lo que haya recibido de nosotros como de lo suyo propio, de lo que haya podido ganar o de lo que haya podido heredar de otra familia. Cuidado que esto a veces el abuelo o el tío dice, oye, yo tengo un sobrino con discapacidad y le voy a dejar dinero. Sabes que a veces vienen pensamos en solo nosotros, pero vienen por otros lados, ¿no? La sustitución ejemplar, eso sí, con la regulación actual, pues exige que el hijo esté incapacitado judicialmente. No cuando lo hace, sino cuando lo hace. Entonces, ¿qué va a pasar con la sustitución ejemplar? Que lo tenía apuntado para la siguiente, cambio de reforma. Ahora lo veremos. Pero parece ser, porque en el Código Español la han suprimido, y entonces ya solo se puede hacer el fideicomiso de residuo, pero en la reforma catalana parece que se va a mantener para los casos más graves. Ahora lo vemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sustitución ejemplar se ha entendido por los estudiosos del tema, bueno, pues que infringe, ¿no? que te metes dentro de la persona, de la autonomía de la persona, ¿vale? Yo lo entiendo cuando es una discapacidad leve, pero cuando es importante, como por ejemplo a mi hija, aquí tenemos dos ejemplos diferentes, la suya pues puede hablar con ella, entiende tal, se puede ir a Zaragoza, la mía no habla, no anda, no tiene nada. Entonces, si yo no puedo nombrar el heredero, al final los herederos serán sus hermanos. En este caso solo tiene una, pero oye, a lo mejor la única que hay le sale rana y yo a lo mejor quiero que sea otra persona. Bueno, pues esto lo permite la sustitución ejemplar y parece que en el código, la reforma del Código catalán, se mantendrá para las asistencias representativas, es decir, una persona con muy poca capacidad, vamos a llamarlo, y siempre que no tenga capacidad natural para hacer el testamento. Es una cosa que hablamos, no sé si es porque lo hemos dicho varias, pero yo cuando vi la reforma estatal le dije a Pilar, por favor, hablar con quien sea y mantener, por favor, la sustitución ejemplar para los casos graves. No se han hecho caso, pues mira, vale. En esto sí, en otra cosa que no hemos hablado, no nos han hecho caso, que no me ha gustado pues ahora en la información pública. Sí, tenemos que hablar de una cosa que es una figura que ahora llegaré. Bueno, la sustitución ejemplar, que es muy importante, ¿vale? Que creo que venía en el punto, mira, sí, me he adelantado al punto tercero,
¿vale? Ya os digo, con la regulación actual necesita incapacitación judicial, luego será una asistencia representativa, comprende todos los... Ya no hay, perdona, es que si no van a pensar que como ya no hay incapacitación judicial... Sí, pero la disposición... Ahora será una representación, sí, una pero, asistencia representativa. Pero yo, por ejemplo, que sigo en los tratamientos poniendo la sustitución ejemplar, a pesar de que después de la estatal la habían quitado y compañeros me decían, ¿cómo poner la ejemplar? Digo, oye, yo no sé lo que va a pasar en Cataluña, yo la pongo. Hay una disposición adicional que dice que se mantiene. Entonces, si yo hago ahora este año una ejemplar, la tiene que mantener. Sí. Entonces, lo que pasa es que... pero hay que sustituir la palabra incapacitación por ir a la asistencia. Sí, correcto, pero por ejemplo, si yo tengo un fallecimiento y se dan las circunstancias antes de aprobar la reforma, si está incapacitado judicialmente se aplicaría la sustitución ejemplar. Si no se ha cambiado, incluso si no se ha cambiado y se ha revisado la sentencia, se podría. Y luego, donde se llama incapacitación judicial, pues asistencia representativa. Es lo que queda, porque hay una disposición adicional que la mantiene. Vale. Y si no podemos hacer sustitución ejemplar, porque no haya asistencia representativa en un futuro, pues la alternativa es ese fideicomiso, esa sustitución fideicomisaria que puede ser tanto de residuo, es decir, que pueda disponer de los bienes, como pura, de que automáticamente lo que le deje, que lo disfrute, pero que luego pase a otra persona sin disposición. ¿Vale? Bien, entonces ya he visto el punto tercero. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Venga. Bueno, sí, pero ya del testamento voy a terminar, porque en el punto quinto que me has puesto era, que ya he hablado un poco, que si hay hermanos o hermanas del hijo con discapacidad, ¿qué recomendaciones? Y ya más o menos las hemos hecho. Luego, si queréis, entramos más en detalle, ¿no? Hay varias posibilidades, legado de alimentos, etcétera. Ojo con el tema del copago, cuidado, ¿vale? Porque nos perjudica. Ojo el tema de la renta también, que también perjudica que una persona tenga, esto ya da igual con discapacidad o sin discapacidad, pero también le puede perjudicar en renta, pero sobre todo lo más preocupante es el tema del copago. Entonces aquí puede entrar una figura que se llama patrimonio protegido, ¿vale? Que es otra de las medidas que hoy no voy a hablar de él. Bueno, a pesar de ello, voy a decir una noticia que acabamos de tener hace media hora. Y es que se ha aprobado la enmienda por fin y se equiparan los patrimonios protegidos catalanes a efectos fiscales a los patrimonios protegidos de la ley estatal. Esto ha salido esta mañana gracias a una enmienda que se ha presentado por el colegio notarial. Y bueno, no sé si lo tenéis, si alguien tiene patrimonio protegido o ha escuchado este tema. Era una de los problemas más importantes que teníamos, después de tener además una sentencia el año pasado que decía que no había esos beneficios fiscales. Entonces, se está en el Congreso de los Diputados modificando la Ley General Tributaria, y entonces ha aprovechado y se ha metido esa enmienda, le dio el visto bueno a Hacienda. Ayer por la noche me la pasó el decano, yo la vi bien, y esta mañana pues ha salido, además, bueno, pasaré la noticia que ha salido esta mañana en noticia, la ha aprobado a través del PDK aquí. Así que buenas noticias, porque era uno de los principales problemas que tenía el patrimonio protegido en Cataluña, que si queréis luego lo hablamos. Pero el patrimonio protegido es una figura también que podemos utilizar en vida nuestra, pero también en testamento para el futuro, porque si le dejamos inmuebles, por ejemplo, a nuestro hijo con discapacidad, porque al final nos da igual el copago o lo que sea, porque queremos, el traje de vida es diferente, o porque es el hijo único, bueno, pues todo lo que se aporte al patrimonio protegido no se tiene en cuenta a efectos del cómputo del patrimonio, de la capacidad económica para el tema del copago y de los servicios sociales. Con lo cual, también una cláusula que pongo yo en todos los testamentos al final del todo es que los bienes dejados a mi hijo con discapacidad podrán aportarse a un patrimonio protegido si ya está constituido, o que se constituya después cuando el testador fallece, ¿vale? Es otra de las normas. Y para terminar con el tema del testamento, y luego vale una pincelada de la asistencia, muy importante, hemos hablado de todo tema patrimonial, es decir, de cómo ordenar la herencia nuestra y la herencia también
de nuestro hijo con discapacidad, con la posibilidad de hacer un patrimonio protegido. Pero luego está la posibilidad, hasta ahora, y voy a decir hasta ahora porque esto es lo que no me gusta de la reforma. Hasta ahora los padres de hijos menores o incapacitados judicialmente, como se utilizaba, podíamos nombrarles tutor, ¿vale? Que ahora será asistente, medida de apoyo, lo que sea, pero podíamos nombrar tutor. Y además el juez tenía que, salvo que hubiera circunstancias que lo desaconsejasen, tenía que nombrar a esa persona como tutor, ¿vale? Y era otra de las cláusulas muy típicas de un testamento cuando tenemos un hijo con discapacidad. Con la reforma de la discapacidad, claro, puede ser que un hijo con discapacidad que no tenga una discapacidad muy importante, pues no le, vamos a llamar incapacite, no le pongan una medida de apoyo judicial, con lo cual esta norma de que yo quiero que sea esa persona su tutor, su asistente, ¿vale? Podría ser que no llegase a buen puerto, es decir, porque depende de una tercera persona, de otra persona, que es el juez, que establezca la medida de asistencia. Entonces, yo recomendaba, y lo ponía en todos los testamentos, la figura, y recomiendo, lo de recomendaba es porque la reforma, es la figura del administrador especial de los bienes heredados. Esta es una figura que se basa en el hecho de que yo, cuando dejo a título gratuito algo a alguien, no obligado, como pasa en Cataluña, que las legítimas no te obligan tanto, puedo ponerle las cautelas, limitaciones, condiciones que quiera, ¿vale? Siempre que no excedan de lo que tú le has dejado. Entonces, eso se utiliza para nombrarle administrador. Yo te dejo a mi hijo con discapacidad estos bienes, pero independientemente de que tú constituyas una asistencia notarial, que ahora pueden, ese es el peligro. Mira, ¿quién quiere que sea mi asistente? Tú has dicho la que le lleva, pero puede ser que diga a mi amigo Juanito, al que acabo de conocer y demás. Vale. Independiente de que lo que nombre asistente, yo como padre lo que le dejo, le nombro un administrador. Y eso tiene que pasar sí o sí. Y además el administrador en Cataluña estaba regulado, lo teníamos tanto para los menores como para los incapacitados judicialmente, y era una figura que además el Código Estatal, en el artículo 152, lo ha copiado de cómo estaba en Cataluña, y en la forma estatal está, y además mucho mejor regulado que como estaba antes. Y es una figura muy importante, y ahí puedo poner yo lo que quiera. Quiero que el administrador le haga como de apoyo, de complemento de capacidad o de representación. Quiero que él no decida nada y que lo decida el administrador. Podemos poner lo que queramos. Podemos excluir la autorización judicial. Ya sabéis que para vender bienes inmuebles, por ejemplo, de un menor o de una persona incapaz, pues era necesaria la autorización judicial. Bueno, pues también la podemos excluir al administrador especial. Es una figura fundamental. Como dice una charla en el Colegio de Abogados solo del administrador patrimonial, y estoy hablando una hora y pico de esa figura, que me parece fundamental en nuestro sistema. No lo sé. Llevo 2 noches mirándolo. Está en el proyecto, han cogido la primera parte son los menores, que se quedan sin padres, pues hay que nombrar el mejor. Es la única que la tutela solo ya es de menores de edad. Vale. Y ahí sí que aparece la figura del representante, es decir, que es muy típica de los padres divorciados o separados, decir, oye, si yo muero y todos mis hijos son menores, mi ex que lo administre. Entonces pongo la cláusula de administración, porque claro, pues esa se varía. Y si encima los dos fallecen, pues también no quiero que sea tutor el que nombre el juez, sino que nombre un administrador. Y eso se mantiene, ¿vale? Se mantiene. Sin embargo, luego te vas a los mayores de edad, que también estaba regulado en los sindicatos judicialmente administrativos, y no está. Y eso lo hablé antes de ayer con Almudena. No sé si se nos han olvidado o quieren decir que no coarten la libertad del esto. A pesar de eso, yo creo que se puede imponer, fijaos, porque yo puedo poner un administrador especial
a un hijo que no tiene ninguna necesidad de medida de apoyo, sino lo único es que no me fío de él. Lo voy a dejar así, esto, con lo cual ya veremos. Yo sigo poniéndolo en todos los testamentos, sigo aplicándolo, porque además todavía la reforma no ha entrado y queda. Dijiste el año 2024, pero todavía se sigue poniendo. Pero esto lo tenemos que hablar, enviar, que esto no te lo he dicho ayer, pero esto es lo que más me preocupa. También en la nueva ley, las dos cosas que he dicho, es decir, los padres podemos nombrar tutor, asistente y también nombrador administrador patrimonial. Cuando he dicho tutor asistente, en la regulación actual he dicho que si al final se constituye la asistencia, la antigua tutela, el juez tenía que obligatoriamente nombrar a esa persona como tutor. Ahora no. Bueno, ahora no. Con la futura reforma no tendrá, bueno, es como una recomendación. Bueno, por eso todavía más necesaria la figura del administrador. Porque ahora ya, que pongamos nosotros, si a mi hijo necesita una medida de apoyo judicial, quiero que sea el asistente fulanito, pues eso es una recomendación. Sin embargo, la siguiente cláusula que ponía que pongo en los testamentos es la del administrador, que para mí cobraba una especial importancia. Te digo, en el Código Español lo han regulado muy bien, en el 252 más muy amplio. No sé, esto lo tenemos que ¿vale? Bueno, pues el testamento ya lo hemos hablado, el contenido, yo creo que todas. Y el tema de la asistencia notarial, pues luego lo hablaremos si queréis con las preguntas. Bueno, pues aquí los notarios tenemos... No, en el paro no, pero bueno, la verdad es que este es un documento que no compensa, digamos, económicamente. Es una responsabilidad. Yo he hecho varias ya y es una responsabilidad. A ver cómo va, pero claro, un notario puede decir a una persona que sí, que está incapaz con condiciones para nombrarse asistente, y otro notario, el de al lado, en Barcelona somos 100 y pico, pues a lo mejor no, o sí. Complicado. Pero bueno, oye... Con las ventajas e inconvenientes de las dos posibilidades. Porque puede haber un notario muy laxo que dice, no, sí que puede, como ha habido casos, lo que decíamos, siempre hay gente mediocre en todas las profesiones, gente con Alzheimer que han cambiado el testamento ante un notario, esto lo hemos visto en los juzgados muchas veces, y ¿qué pasa? Pues que el notario aquel consideraba que estaba con la capacidad suficiente en aquel momento y no se metió a moverse. Si tiene dos hijos, ¿por qué viene solo con un hijo? ¿Y el otro hijo? ¿Por qué no viene? Pues no viene porque lo estamos desheredando, cosas de estas. Os digo un poco, llevo un año haciendo, pues bueno, ya he hecho 10, 15 asistencias, todas muy claras, todas clarísimas, en el sentido de, bueno, pues familia, bien, estructuras. La única que no hice, me vino el chico, que además no le vi tampoco con gran decisión, y me vino solo con el padre, que la madre no se iba bien con él. Bueno, vivía en otro sitio, tal, y nada, no la hice. No por eso solo, sino por todo lo que hacemos. ¿Cómo se puede hacer la asistencia notarial? Bueno, pues al final, evidentemente, una persona con discapacidad, un hijo nuestro, no va a llamar por el teléfono al notario, para decirle, porque es que ni lo saben ellos, y a lo mejor ni lo saben los padres. Vosotros lo sabéis ahora porque estáis aquí, pero muchos no lo sabéis. Yo la mayoría de las asistencias que he hecho, las he hecho a través de abogado. Tengo un par de abogados que colaboran conmigo, muy metidos en el tema, muy conscientes, y además del tema de la discapacidad, que ha tenido reuniones con padres, con el hijo, y luego tenemos la reunión nuestra, ¿no? Pero evidentemente no te van a llamar. Entonces, bueno, pues el caso típico de discapacidad leve, cumples 18 años, ¿qué haces? Bueno, pues voy a intentar a ver si podemos hacer la asistencia notarial. Yo tengo una entrevista con todos, depende de si, como veo a la familia, pues a lo mejor solo con el hijo, a veces pues también con los padres, pido informes médicos, informes sociales, y sobre todo hablo con él. Y no puedes hablar con él en plan preguntas de respuesta sí o no, sino, oye, cuéntame, ¿tú qué haces por la mañana? O sea, que me cuentes su vida.
Normalmente quedo a las 6:30 hasta las 8, cuando termino esto, y tengo una conversación con ellos. Y entonces, evidentemente sí que le ayudo. ¿Por qué? Porque en la reforma de la discapacidad al notario, además de ponernos más, digamos, más competencias, que bienvenidas son, como es la asistencia, nos han puesto también como apoyo institucional. Es decir, ahora cualquier persona con discapacidad, no solo que venga a hacer una asistencia, sino a cualquier acto jurídico que tenga que venir a la notaría, a vender, a hacer testamento, el notario le tiene que ayudar. O sea, el notario no puede llegar allí y verle porque tenga, pues porque sea síndrome de Down y decirle, no, como se hacía antiguamente, oye, tú no puedes hacer nada, ven con tus padres, no. Y además, no solo eso, sino que le tienes que ayudar a manifestar su voluntad. Por tanto, en la escritura de asistencia yo lo que hago es preguntarle cosas. Pues preguntarle, oye, ¿y tú cuando vas de compras, con quién vas? ¿Vas solo? O algunas cosas solo, otras con tus padres. Entonces vamos haciendo el traje a medida. El traje a medida desde el punto de vista patrimonial y personal. Al final, pues oye, asistencia pues para los temas bancarios. Normalmente son chicos los que he hecho que el tema de cuantificar económicamente les cuesta, las vueltas, dónde van a comprar. Entonces todo esto lo contamos en la escritura. Evidentemente, pues por ejemplo, para vender, evidentemente inmuebles, y esto pues siempre lo ponemos, para firmar contratos de trabajo, todos aquellos que empiezan, o varios, la interlocución, por ejemplo, con los centros educativos, formativos, el tema de la salud. Hay muchísimos ámbitos, entonces yo voy ámbito por ámbito y preguntándole, ¿tú para esto te gustaría que tus padres siguieran? Porque hasta ahora te lo han hecho, pero ahora no tienen la obligación de hacértelo, y además ahora ya no deben hacértelo desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, y al final hacemos un traje a medida, una escritura a medida. Con esa escritura que se consigue ventajas, hombre, pues el que puedas anular un acto porque no ha intervenido el asistente en los 4 años siguientes, esto viene en el código, en el decreto ley, y lo puedes anular. Por ejemplo, muchos padres, la preocupación que tienen es que han cambiado 400 veces al año de móvil, de telefonía móvil, porque le llaman, les engañan, no sé cuánto. Bueno, pues otra cláusula es, necesitaré la asistencia o el consentimiento también de mis padres para contratar cualquier suministro de tal. Pues muchas cosas se pueden hacer con la ventaja de anular. Teniendo en cuenta además que es la preferente, la asistencia notarial preferente. O sea, que debe ser lo preferente, aunque sea complicado para empezar. Ya está. Sí, de hecho hemos respondido varias preguntas de las que venían. Vale. Pero al hilo un poco de lo que comentabas, una de las preguntas era, los que ya tenemos la curatela o tutela, por juzgado no se puede ir a notario. Esto se discutió en la reforma, no se puede anotar. Pero he de decir que hoy precisamente he mandado un correo a John Tudor, que es el catedrático de civil, que aunque yo soy presidente de la Comisión de Codificación, es el que preside de facto toda la reforma, y explicándole que no puede ser esto. Y no puede ser por una razón, porque antes se incapacitaba a todo el mundo, por más leve que fuera su discapacidad, y se le incapacitaba parcialmente, pero se le incapacitaba. Entonces tenía que ir a juzgado a la fuerza. ¿Y esto qué quiere? Quiere decir que ahora vamos a revisar. Mi hija pues seguramente seguirá con una asistencia con representación, pero habrá muchos otros, sobre todo inteligencia en límite y demás, que podrían haber ido al notario. ¿Y qué ocurre? Ahora no solo no van a poder revisarlo ante el notario, que eso está bien, porque es una resolución judicial y las resoluciones judiciales solo se pueden modificar por otra resolución judicial, pero que a la primera revisión vayan al juzgado, ¿vale? Y que el juez pueda aplicar lo mismo que puede aplicar, es el artículo 42 bis B, el bis C de la ley de la jurisdicción voluntaria. Cuando tú haces una asistencia por primera vez, porque antes no tenías nada, el juez, después de oír a la persona y a los familiares y tal, si ve que es posible, les dice, ¿y ustedes por qué no han ido al notario? Porque pueden. Y entonces el juez archiva, y si las partes quieren, porque es voluntario para las partes, seguir en el juzgado o ir al notario, van al notario.
y porque no se puede hacer esto cuando se revisa una incapacitación anterior. Cuando el juez va a revisar la incapacitación, es que la incapacitación ya no existe, quitarosla de la cabeza. La incapacitación ahora mismo es absolutamente ilegal, no existe. Lo único que tienen que hacer los jueces ni siquiera dejar sin efecto la sentencia anterior, porque se ha dejado sin efecto por las leyes. No existe la incapacitación. Pero pueden poner, dejo sin efecto lo acordado en la anterior resolución de fecha tal y acuerdo las siguientes medidas de apoyo. ¿Vale? Pues el juez, cuando hace esto, puede decir, dejo sin efecto la resolución anterior y en cuanto a las medidas de apoyo, remito a los interesados al notario, porque considero que podría ser suficiente con el notario. Entonces, esto lo he enviado a Jordi a ver si ponen una disposición adicional que vaya en este sentido, porque si no es injusto. Es injusto porque tenéis que saber todos que a partir de ahora, tanto las revisiones notariales como las judiciales, cuando entre en vigor esto, ahora mismo no hay plazo, pero cuando entre en vigor el nuevo Código Civil, cada 6 años se revisan las de los notarios ante los notarios, la de los jueces ante los jueces. Esto implica que cada 6 años al juzgado. Y yo soy juez, pero reconozco que ir al juzgado para cualquiera pues es un trago, como dicen ahora, no amigable, pues es una cosa que no te apetece, porque ya no me apetece a mí, que he sido juez, quiero decir, ir al juzgado siempre te implica tus nervios. ¿Por qué no puedes ir a un notario si es posible? Pues cada 6 años, durante el resto de la vida de la persona con discapacidad, al juzgado. Pues habrá un tanto por ciento, sobre todo de los de inteligencia límite, que pueden ir al notario. Y un juez puede tener la capacidad, a ver, si yo fuera ahora juez de las materias, yo haría una interpretación analógica y les haría esto, les diría, ¿por qué no van al notario? Inténtenlo, que pueden quedar. Y lo pondría en la resolución y lo explicaría mucho para que si alguien apela, que solo puede apelar el fiscal, y a lo mejor al principio apelaría, fuera la sección 18, que es la que lleva esto de la audiencia, y sentar en jurisprudencia. Y que al final se pudiera cambiar la ley. Pero bueno, eso está allí. A ver si lo Allí logramos. metido. Perdón, quedan varias preguntas y nos queda un poco rápido. Yo las voy lanzando a ver si podemos, hasta donde podamos, porque algunas son muy de sí o no y son muy concretas. Hay una que preocupa mucho, que nos ha llegado por varias familias, que es qué pasa con las prestaciones. Por ejemplo, hasta ahora lo que era la incapacitación o la curatela asimilaba la persona asimilaba a la persona con discapacidad al 65%, lo cual daba derecho a recibir esta prestación de la seguridad social y, por ejemplo, el tema de orfandad, etc. ¿Cómo queda esto finalmente? Esto queda como con lo que ha comentado él de los patrimonios protegidos. Esperamos todos que haya una modificación de la ley de la seguridad social, que es la que contempla esto, que diga que la prestación por hijo a cargo, la prestación de la seguridad social, se percibe por los que tengan el 65%, equiparando al 65% las asistencias representativas. Pero ya el legislador tendrá que decir si las totales o también las parciales, porque si ahora solo tenemos la asistencia representativa patrimonial, de salud y administrativa, no es total. También podría decir la reforma de la ley de la seguridad social para los que tengan asistencia representativa patrimonial. Y entonces en aquel caso a lo mejor ponerlo, pero no lo sé, no sé cómo lo escribirá. No sé cómo lo escribirá. ¿Judicial o notarial? Sí, representativa total, absoluta, para todo. No, y luego que dijeran, claro, es un gran problema. Es un problema porque la asistencia representativa puede venir cualquier persona casi sin... Sí, en un poder preventivo te la pueden hacer para el futuro. Claro, y eso es una persona que no tenga discapacidad o que tenga un trastorno leve, que no tenga incluso ni certificado de discapacidad, podría hacer una asistencia representativa y dice, yo no quiero saber nada de tal o quiero que lo gestione todo él, otra persona. Entonces, claro, eso no se puede equiparar a la seguridad social. Es un problema. De momento, lo que sí que no sé si os ha pasado es que de momento se han denegado, es decir, la seguridad social está aplicando literalmente el artículo que dice que es incapacitación judicial y yo, por lo que me han comentado gente, las están negando, con lo cual es una cosa que, o sea, la prestación, las prestaciones, porque no está capacitado judicialmente. Los que no están incapacitados. A las asistencias representativas. No sabía que ya hubiera habido alguna. Sí, pero ¿qué asistencias de juzgado? Claro, las que están haciendo ahora, que son asistencias de patrimonio, de no sé qué. Sentencia de asistencia,
pues alguna ya Sí, le varias han familias. denegado. Pues Comentan varias familias. Y es Igual que pasaba antes, ¿no? Los que tengáis la incapacitación, que sepáis Es que ahora que parcial mientras haya el tampoco- periodo transitorio de 3 años no la pueden suplir. ¿Vale? Cuando pase el periodo transitorio, si no lo prorrogan, sí la pueden suplir, pero mientras no la pueden suplir. Lo mismo con la orfandad, ¿no? Porque también había todo, o sea, todo Todo, queda igual. si no hay una ley que lo contemple, al final, tanto la administración como los juzgados acabarán. A ver, los juzgados, la sentencia esta última que me pasó, no sé, esta última que comentas del TSJ de aquí, que dijo que los patrimonios protegidos eran de distinta naturaleza. A ver, puede parecer una barbaridad, pero es que realmente son instituciones de naturaleza jurídica distinta y aunque la finalidad sea diferente, sea la misma, ¿qué pasa? Que al final haces legislador a los jueces y los jueces no son legisladores, los jueces aplican el derecho. Entonces yo, que al principio era muy partidaria de decir si yo hubiera estado en ese tribunal, lo hubiera aplicado por analogía, ahora pienso que eso es una inseguridad jurídica porque depende del juez que te toque y de la sensibilidad que tenga. Y no, señor, esto ha de ser el legislador, el que si crea una institución, diga qué naturaleza tiene y qué beneficios tiene. El problema es que la han creado sin desarrollar todos los temas económicos ni plantear ni siquiera un mínimo proyecto No se ha presupuestario. reformado la ley de seguridad social, No se ha reformado el nada. administrativo. Entonces, la Problema recomendación, del legislador. no revisar las incapacidades. Otra pregunta sí, de Cristóbal rápido. Es una familia que nos pregunta qué pasa con las personas que hace unos años ya solicitaron la asistencia, es decir, no curatela o tutela, Sin asistencia la anterior sí. asistencia. ¿Qué pasa con esto? Pues esto ya me parece, no sé dónde estaba la mano. Que lo comentaba la otra vez, que dije que lo miraría, luego le puse un pasaba, no sé, para que me lo comentara. Y bueno, esto con la disposición transitoria actual del decreto ley, que es el aplicable, tú no tienes que hacer nada. Te sirve en las mismas condiciones y efectos que estaba. Ni has de rendir cuentas, ni nada de nada. Pero ¿qué pasa? Con la disposición transitoria primera de la reforma del código, lo que saldrá publicado como máximo esperemos de aquí a un año, pues es una disposición transitoria de estas tan confusa, porque yo les comenté, tenéis que tener en cuenta esta institución que ya existía. Y entonces, en el primer apartado han dicho que no hace falta revisarla, pero en el segundo dicen que se estará lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de la revisión. Con lo cual, ¿qué dices? ¿No hace falta o hace falta? Aparte de que lo comente ahora, que lo concreten, pero da lugar a error. Pero entonces yo te digo lo que haría si fuera tú. Espérate a que salga el Código Civil publicado y cuando salga pide la revisión. ¿Por qué? Porque ahora tu asistencia es eterna, digamos, es eterna. Pero a partir de ahora te tienes que adaptar a que ha de ser cada 6 años revisado. Entonces, si tú cuando salga el Código Civil vas, a los 6 años ya se revisará. Luego, la rendición de cuentas, que ahora no tienes que hacerla, con la nueva ley hay que hacer rendición de cuentas, pues con el decreto ley todavía sí, porque el sistema supletorio es el de la tutela. Y la tutela exige rendición de cuentas anual, y como ahora ya no hay patria potestad prorrogada, pues también los padres tienen que hacer rendición de cuentas anual, excepto los que tenemos la sentencia de incapacitación, ¿no? Que esos por ahora no, pero luego cuando revisemos sí. Eso con el decreto actual, pero tenemos la suerte de que en la reforma que entrará en vigor de aquí a un año se dice que la revisión de cuentas es optativa, la puede poner en la asistencia, el asistido, en la asistencia notarial si quiere ponerla o no ponerla, el vera. Puede poner sistemas de control, estos que se llaman ahora de... Salvaguardas. Sí, pero dentro de salvaguarda le han puesto otro nombre también. El órgano este que si es una persona o dos son personas físicas y si es un consell, el consell de supervisión. Pero esto será con la nueva ley, no os lo voy a contar porque esto es... Ahora solo hace quería. Pero bueno, lo que sí que la nueva ley hace para la rendición de cuentas, que lo sepáis, es decir, que tanto la notarial como la judicial no son obligatorias, dice la ley, no son obligatorias. Entonces, si no se pone nada, en la judicial, en la notarial no, porque en la notarial se supone que se pone lo que dice el asistido. En la judicial, si el juez no pone nada, no hay rendición de cuentas. Si el juez expresamente considera, por las circunstancias del caso, que quiere que esa familia o esos asistentes rindan cuentas, lo pondrá. Pero puede no ponerlo. Y entonces no habrá rendición de cuentas. Y decirlo expresamente, no se hará rendición de cuentas. Entonces tenéis que pensar, cuando pidáis las asistencias en las revisiones, o las nuevas asistencias, poner esto.
que pedís que no se haga rendición de cuentas salvo que su señoría lo considere estrictamente necesario, algo así, ¿vale? ¿Y por qué no hay rendición de cuentas? Porque como hay una revisión cada 6 años, ya no tiene sentido tanta revisión de cuentas anual. Se hace la rendición de cuentas final cada 6 años. Y esa sí que la tendremos que hacer todos, igual que tendremos todos que revisar. Y los notarios incluidos, tendréis que revisar todas las vuestras cada 6 años. Sí, porque si no habrá familias que Han levantado una mano por ahí, no sé Sí, es que es respecto a este tema, no sé si puc preguntar un moment. Es que en las preguntas que han enviado. Vale, d'acord. Damos prioridad a las Sí, que nos sí, habéis sí. ido enviando. Esta es muy rápida. En la práctica, a la hora de hacer gestiones con el banco, ¿qué diferencia hay respecto a la situación anterior? Y si hay que avisar al banco, que ya tiene, por ejemplo, un documento notarial anterior, de que hay una revisión. ¿Cómo funciona? En la práctica yo creo que estamos, no has tenido mucho problema porque tienes la hija menor, pero supongo que habrás hablado con Jessica. En la práctica yo creo que estamos como estábamos. Antes tenías que llevar la sentencia de incapacitación al banco, el banco la tenía y se supone que tenía que actuar en consecuencia con lo que hay por uno. Pues ahora llevaremos al banco la escritura de asistencia notarial o la resolución judicial, que será un auto normalmente, aunque los que tenemos incapacitaciones será una sentencia, porque lo anterior era sentencia. Y bueno, pues el banco lo tendrá que tener y actuar en consecuencia con lo que ponga ahí. Que pone la asistencia, que es para el tema patrimonial, que es una asistencia conjunta de codecisión, pues tendrán que ir los dos, padre e hijo, a hacer una transferencia o lo que sea. A ver, entre comillas, porque todos hacemos las transferencias ahora online, y online si tienes todos los datos, si tienes la clave, tienes todo, pues tú puedes actuar y puedes hacer. También puede haber abusos de esa parte, ¿no? Pero os quiero decir que hay muchas cosas. Hoy en día en online, si tú tienes a tu hijo, le mandarán su clave. Si tiene sus propias cuentas, le mandarán su clave y vosotros podéis entrar con él o sobre él. No debéis entrar sobre él, es lo que os tengo que decir. Pero conjuntamente, si está en la resolución, pues sí. Entonces, hay muchos problemas en la práctica de estos de que el banco ahora están poniendo algunas... Hay bancos que están diciéndole a la gente: usted tiene una sentencia de incapacitación, no le dejó hacer nada con el dinero de su hijo si no la revisa y le dan una asistencia. Un banco no puede hacer esto. Tenemos una disposición transitoria que nos da 3 años de plazo, que es hasta el 6 de agosto del 20, fue del año 21 hasta el 24, y que en la catalana se prorrogará porque la disposición transitoria de aquí dice 3 años desde que se publique esto. Se va a publicar con suerte en el 24, pues será hasta el 27. Tenemos esa disposición transitoria y por tanto tiene los mismos, sigue siendo eficaz todas las medidas que allí se acordaron, y los bancos no pueden hacer eso. Si los bancos hacen eso, consejo, llamar a un notario, que levante un acta de que ha ido el notario con este señor, y el banco le tiene que intentar hablar con el director y decirle que vais a ir al notario y que vais a ir al juzgado. Y si se ponen farrucos, que espero que no, pues vais al notario. Y levanten acta de que he acudido con esta persona y le han dicho esto, que no le dan el dinero porque no tiene una asistencia sino una incapacitación. Y por tanto una tutela o una patria potestad prorrogada. Y con eso ir al juzgado y pedir la medida cautelar de levantamiento de esta actuación del banco. ¿Vale? Se está haciendo. 10 segundos. Una recomendación en la escritura de asistencia para los que no tengáis pues, la incapacitación y que se pueda hacer una escritura de asistencia que estoy haciendo, siempre que quiera la persona asistida, es dar una especie de autorización y poder para determinados ámbitos. Yo siempre le pregunto a los chicos que han venido: oye, si un día trabajas y de repente te llega una carta de Hacienda, ¿te gustaría ir tú o quieres que vaya tus padres? Y te dicen: no, mi padre. Entonces, autorización para representarle ante la Seguridad Social, a Hacienda. Pero también podemos poner una autorización para los bancos. Que esto entronca con los poderes preventivos, es decir, eso es la otra figura de protección que no hemos hablado, que hay una pregunta, que son los poderes preventivos, que pueden ser compatibles, escritura de asistencia y poder preventivo. La escritura de asistencia normalmente no es representativa, es decir, es que la persona con discapacidad actúa y necesita el consentimiento de otra persona para la validez de los actos. Sin embargo, el poder es dar representación para que vaya solamente y para que actúe solamente la otra persona, digamos los padres. Entonces, esto puede ser
escritura de asistencia más poder preventivo, o incluso si no queremos hacer un poder preventivo general, que a lo mejor la persona con discapacidad no entiende que es un poder general, incluir estas autorizaciones para cosas concretas y que no sean muy para vender las cosas, no, pero para ir al banco y hacer algunas gestiones del día a día y el tema de representación, yo lo estoy incluyendo en las escrituras de asistencia. Bueno, hemos cubierto la mayoría de preguntas porque algunas Sí, habían quedado ya respondidas a medida que ibais hablando, con lo cual yo creo que más o menos. Nos quedaba una, si tú luego se Acaba de referirse a la Pilar. Los que hemos hecho el acta de asistencia notarial, ya después de la entrada en vigor del Decret Ley, en la anterior ponencia me pareció entender que tenemos que rendir cuentas en el juzgado. ¿Es así? Actualmente sí, porque no está prevista la rendición de cuentas ante el notario. Vale, y no nos podemos esperar a los 6 años. A ver, no, pero espera. Pero es como... No, pero eso sí en la escritura de asistencia se ha puesto. Se ha puesto control, si no, no. Vale. O sea, si el asistido dice no quiero que mis padres o mis hermanos o mi amigo o este asistente que nombraba ante el notario rinda cuentas, pues no rinde cuentas. Eso hay que mirarla. ¿Tienes Sí, yo hecho una escritura de asistencia? Sí, nosotros les hemos hecho, lo que pasa es que con lo que tú has explicado, lo que he visto es que nosotros la hemos hecho muy amplia, porque la hemos hecho pues para cualquier acto de disposición patrimonial y para los asuntos personales, de salud, farmacéuticos, claro. Y ahora, después de oír tu intervención, pensaba, a los 6 años lo que haremos será especificar mucho más cómo se puede revisar, modificarla. Pues, si en la escritura no aparece rendición de cuentas, no hay. Además, Yo la creo rendición que de no. cuentas, incluso en la escritura de asistencia, podrías decir que es una rendición de cuentas meramente, digamos, privada. También podrías ponerla. Claro, es que a mí me sorprendió y además tampoco sabía qué trámite íbamos a Ten en hacer. cuenta que a los 6 años que la revisión, tanto la notarial como la judicial tendrán revisión de cuentas. Y ahora, en la reforma, la revisión judicial se harán las cuentas ante el juez, en la notarial ante el notario o ante el órgano este de supervisión que haya nombrado la persona. Pero hay rendición de cuentas cada 6 años. Pero al notario. Entonces, ante el notario o en la escritura notarial se puede designar lo que se llama el Consell de Supervisión, que son 3 personas que tendrán que actuar por mayoría y que si no están de acuerdo tendrán que ir al juzgado para que se resuelva. Es un poco complicado, la verdad, todo el tema del control. Bueno, el problema es que hemos empezado a hacer escritura de asistencia sin tener la regulación de la asistencia. El decreto ley del 2021 fue un parche y con esto vamos tirando. De hecho, ahora en la reforma hay que hacer el acta previa. Yo, por ejemplo, las estoy haciendo, las hago sin acta previa. Bueno, ahora cambia ley y haré una acta previa, pero es que hemos ido un poco... Sí, nosotros la hemos hecho sin acta previa. O sea. Yo creo que esto, si nos importa volver otro día más adelante, nos encantará, porque es que yo creo que hoy han surgido también muchas preguntas, seguramente, y además esto, porque veo avanzando, ¿no? Habrá que volver obligatoriamente cuando esté la reforma. Claro. Hemos dicho, oye, esta figura tal, pero en la reforma... Bueno, y ahora vamos recibiendo las familias también. Esto, de hecho, la última pregunta se refería ya a... Yo creo que fue la primera familia de Cataluña que recibió la notificación de hacer una revisión por parte del juzgado y había enviado varias preguntas. Lo que pasa que yo me da miedo que no sé si tendremos tiempo de contestarlas. Era todo esto que habían puesto en Era, la resolución. sí. Es la resolución que digo que he leído justo antes de venir, que me ha hecho daño leerla, la verdad. Pero bueno, no sé quién es la familia que lo hizo, está por aquí. Eva, ¿quieres? Solo era... Uy, mira, me he apagado el móvil, lo siento. Eva, eran tus preguntas. ¿Quieres resumir un poco los problemas que has tenido con la resolución? No, si yo lo entiendo perfectamente, espera. Bueno, para el que resto los de... digo, que los leo en voz alta y ya está. Vale. Espera que no sea algo de mi hija ya que lo he dejado sin apagar, pero no creo. Bueno, lo digo porque como lo he leído, yo lo que os quería preguntar, no sé dónde estás. Sí, aquí. Hola. Ah, hola, Hola, buenas tardes. Era cuando os llamaron al juzgado, ¿os llamaron ya para daros la resolución? No, ¿Os nos llamaron para que llevarais algo? Nos llamaron para que fuéramos y solamente fuimos una vez. No nos atendió el juez, sino simplemente el funcionario que había en el mostrador. Nos dijo que seguramente éramos los primeros, esto fue en julio del año pasado, que seguramente éramos los primeros, pues vale. Y luego todas las comunicaciones, como lo había procurado mi abogado, todas las comunicaciones por correo electrónico.
todo por correo electrónico y ya todo me lo iban mandando por correo electrónico y lo único que tuve que devolver yo es la aceptación del ¿A tu cargo. hijo lo entrevistaron? Estaba incapacitado ya, ¿eh? ¿Lo Perdón. entrevistaron? No. Una maravilla. No, no, a mi tampoc, ¿No? Es que es obligatorio. Con la ley de la justicia de la mano, es obligatorio. Y luego entrevistar. simplemente la aceptación del cargo la hicimos, pero a puño y letra, es que tal cual, me dijo no, o sea, ni me pasaron un modelo, lo mandé por correo electrónico y está. Y cuando fuiste Y ahora a... sí, no, ya está y nada más. Nada y más. ahora llevo 3 o 4 correos electrónicos enviándolos para que me informen cómo rendir cuentas y ahí ya no me contesta. No te contesté. Porque aparte creo que rendir cuentas pone, pone que... Pone que rindan cuentas. no, y aparte que tiene que estar inscrito en el registro civil. Es que esto es No, todavía, ¿cómo se Yo creo que aquí lo que ha pasado Está es que inscrito. han cogido una sentencia de las antiguas, probablemente la misma muestra de incapacitación, y encima han ido escribiendo. Y como la de incapacitación ponía al final, remítase al registro civil, pues ahora se han mezclado los párrafos y hágase la rendición de cuentas en el registro civil. La asistencia antigua también tendría registrarse. Sea hombre, si no. Pero lo hacía juzgado desde Bueno, no sabía nada de eso. Por el nombre. Mira, te digo lo de las cuentas, yo creo que lo más grave de todo esto, luego si quieres hablo contigo, pero lo más grave de todo esto es lo del inventario y lo de la rendición de cuentas. El inventario lo tienes que hacer ante el juzgado, no ante ninguno. Tú preguntabas si notarial o judicial. Bueno, es que la sentencia lo pone, ¿eh? Hay que Porque han hacer... copiado un artículo Vale, que vale. dice se hará inventario notarial o judicial. Sí, Vale, bueno, vale. sí que pueden ir también los tutores nombrados judicialmente, podrían hacer el inventario ante el juzgado y luego lo llevaban ante el notario y luego lo llevaban al juzgado. Vale. Puedes ir al notario si te sientes más cómoda o... Bueno, no es la primera vez para saber cómo se hace, que tengo que hacer un descriptor. Bueno, es que el hacerlo es tan fácil como poner lo que tiene tu hijo, las deudas que pueda tener, que no va a tener, O sea, el lleva dinero un que pueda extracto de tener, su el cuenta patrimonio bancaria. que pueda tener, seguramente, no sé en tu caso, pero a lo mejor no tiene nada. No. Entonces, pues yo lo escribiría todo directamente y lo que es un inventario activo, bienes inmuebles, bienes muebles, dinero, acciones, Vale, vale, todas lo las entrego y ya pasivo, está. deudas, créditos, etcétera. Si tienen una hipoteca a su nombre, todo esto puesto allí. Y tienes que acompañar en ese escrito con el activo y el pasivo todos los documentos acreditativos. Pues si es propietario, la escritura de la propiedad. Si tiene una hipoteca, la escritura de hipoteca. Todos los papeles de importancia para el inventario. Después, pienso yo, si tiene un patrimonio protegido, no es suyo, no lo tiene que presentar. El patrimonio protegido es estatal, es propiedad del beneficiario, pero aquí no, con lo cual el patrimonio protegido no hay por qué ni nombrarlo. Hombre, lo puedes nombrar, pero decir, no es... Ahora, si lo nombras, igual te remiten al fiscal, para que el fiscal inspeccione el patrimonio protegido. No, porque el fiscal tiene que inspeccionar el patrimonio protegido, en la práctica no lo están haciendo, pero a lo mejor estos casos que llega al juzgado y alguien diga tengo patrimonio protegido, pues empiezan a investigar. No va a pasar nada, pero son trámites y preocupaciones. Vale. Después, al registro civil tú no tienes que mandar nada, solo al juzgado llevar el inventario. Y a partir de ese inventario, cada año, porque te han puesto cada año, cosa que no entiendo, porque sois padres, y el juez este que lo ha hecho, tendría que saber que a los padres antes no se les ponía rendiciones de cuentas. Entonces ahora, mientras seguimos con el decreto, que aún no ha entrado en vigor el Código Civil, que las quita, o que las deja así, que se puede coger o no, pues por lo menos poneros cada 3 años, que es lo que antes decía que el juez podía cada año o cada 3 años, en función del patrimonio de la persona. Pues se os tenía que haber preguntado, ¿qué patrimonio tiene su hijo? Ninguno, pues ríndame cuenta cada 3 años, porque puede haber variado. En la rendición de cuentas, cuando la hagas, ahora la tienes que hacer todos los años. Bueno, pediré... si me Cuando dejan. la hagas, tienes que decir, tenía tanto mi hijo en aquella fecha, ahora ha cambiado a esto otro, pues hemos tenido que vender el piso para pagar cosas, hemos tenido, la hipoteca se ha acabado, no sé qué. Ya está, sí que tienes que poner en el inventario si tiene una prestación propia de él, sea de la ley de dependencia o sea la que sea. La contribución por hijo a cargo no, porque es para los padres, no es para él. Entonces, pero tienes que poner todas las prestaciones que él pueda tener económicas, ¿vale? Y si tiene una cuenta corriente, también tienes que presentar un extracto de la cuenta corriente. Con un extracto del último año es más que suficiente.
en el inventario. Y luego cada año pues ir presentando el extracto y decir si ha habido una variación importante. Y lo demás ya está en los documentos, el juez te lo aprobará o si no te llamarán. Después, ¿cuándo tú decías? ¿Cuándo nos comunicará el juzgado lo de la inscripción de la asistencia en el registro civil? No, no te lo comunicará. Todas las asistencias, o sea, esta sentencia se ha tenido que notificar en el registro civil. No lo pone, porque pone que se haga la rendición de cuentas en el registro civil. Lo que han querido decir es que esta sentencia se inscribirá en el registro civil, pero está mal redactado. Pues esto lo hace el juzgado de oficio, las partes no se tienen que preocupar y ni el registro civil ni el juzgado te va a mandar ninguna nota de que está inscrito. Lo único que tenga seguridad de que está inscrito. Y ya está. Igual puede seguir. Es que nos echan, pero volveremos. Gracias a todos y gracias a